Algo especial vino del espacio. Pero no tan especial como lo que vendrá después. El portador del Omnitrix. Mi nombre es Adrián Morales. Tengo 34 años. Y desde que tengo memoria, fui un completo fanático de Ben 10. No del Ben 10 moderno. No de las series posteriores llenas de aliens nuevos y tramas complicadas. Hablo del clásico. Del de 2005. Del niño de 10 años con camiseta negra, pantalones verdes y ese reloj que podía convertirlo en cualquiera de 10 alienígenas. Eadblast, Forearms, XLR8, Diamond Ead, Gosfreak, esos eran mis favoritos. Me sabía de memoria casi todos los episodios. Coleccionaba las figuras, los cómics, e incluso llegué a dibujar mi propia versión del Omnitrix cuando tenía 12 años. Siempre soñé con encontrarlo. Con sentir ese clic metálico al cerrar el puño. Con escuchar la voz robótica diciendo el nombre del alien. Con convertirme en algo más que un simple humano. Pero los sueños de la infancia se pudren con el tiempo. Crecí. Trabajé. Fallé. A los 28 años perdí a mi madre por una enfermedad larga y dolorosa. A los 31 me divorció después de una relación que se desmoronó en silencio. Ahora vivo solo en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico de reparación de equipos electrónicos. La mayor parte de mi tiempo libre la paso revisando basura tecnológica en mercados de segunda mano y terrenos abandonados, buscando piezas raras o componentes viejos que pueda reutilizar. Es mi forma de escapar. Mi forma de seguir creyendo que aún existe algo extraordinario en el mundo. La noche del 17 de octubre estaba en un terreno baldío al norte de la ciudad. Un solar enorme rodeado de fábricas abandonadas y maleza alta. Había ido a buscar restos de maquinaria industrial. Llevaba una linterna, una mochila y mi típica chaqueta negra gastada. El viento soplaba frío. El lugar olía a óxido y tierra mojada. Fue entonces cuando lo vi. No brillaba. No flotaba. No tenía ningún aura especial. Estaba semienterrado entre hierbajos y pedazos de concreto agrietado, como si alguien lo hubiera tirado allí hace años, o como si hubiera caído del cielo y la tierra hubiera intentado tragarlo. Era el Omnitrix. O al menos, algo que se le parecía demasiado. Me quedé congelado varios segundos. Mi primer impulso fue reírme. Pensé que era una broma pesada, una réplica barata de algún fanático. Pero cuando me agaché y lo toqué, el peso me descolocó. Era demasiado denso. Demasiado frío. El metal no se sentía como nada que hubiera tocado antes. Tenía una textura extraña, casi orgánica, como si debajo de la carcasa hubiera algo vivo. Lo levanté con cuidado. El reloj de arena en el centro estaba rayado y sucio. El cristal opaco. No emitía luz. No hacía ningún sonido. Parecía muerto. Aún así, lo metí en mi mochila. Esa misma noche, en mi departamento, lo coloqué sobre la mesa del comedor y me quedé mirándolo durante horas. Encendí todas las luces. Saqué herramientas de precisión. Intenté abrir la carcasa con cuidado extremo. Dentro no había circuitos normales. Había estructuras que parecían nervios metálicos, fibras retorcidas y un núcleo central que latía muy lento, como un corazón en coma. Durante 3 días no me lo puse. Solo lo estudié. Lo limpié. Lo fotografié. Intenté escanearlo con un multímetro y un osciloscopio improvisado. No obtuve lecturas lógicas. El aparato parecía absorber la energía en lugar de emitirla. A veces, cuando la luz de la lámpara daba de cierto ángulo, el núcleo parpadeaba con un verde extremadamente débil. Apenas dormía. Por las noches me sentaba frente a él, recordando los episodios de mi infancia. Recordaba cómo Ben gritaba el nombre del alien y se transformaba en segundos. Cómo su cuerpo se expandía, se contraía, se convertía en fuego, cristal o metal vivo. En la serie todo parecía casi indoloro. Emocionante. Heroico. Pero ahora, mirando el objeto real, la fantasía empezaba a resquebrajarse. ¿Qué sentiría realmente un cuerpo humano al ser forzado a convertirse en algo que no debería existir? ¿Cómo se reordenarían los órganos? ¿Cuánto dolería que los huesos se partieran y se deformaran en estructuras alienígenas? ¿Qué pasaría si la transformación se quedaba a medias? Empecé a tener pesadillas. Soñaba que mi piel se abría como papel mojado.
que mis dedos se alargaban hasta romperse, que mi rostro se derretía mientras una voz distorsionada gritaba un nombre que no era el mío. Despertaba con el corazón acelerado, sudando frío, y la primera cosa que hacía era mirar debajo de la cama, donde había guardado el Omnitrix dentro de una caja de metal. Todavía no me lo había puesto. Todavía tenía la opción de deshacerme de él. De enterrarlo de nuevo. De fingir que nunca lo había encontrado. Pero no lo hice. Cada vez que pensaba en tirarlo, recordaba los años de soledad. Las noches vacías. El vacío que dejó mi madre. La sensación de ser un adulto mediocre que nunca logró nada especial. El Omnitrix representaba la única posibilidad real de que mi vida dejara de ser ordinaria. La cuarta noche, el núcleo parpadeó con más fuerza. Un destello verde breve, casi como un latido. Me quedé mirándolo, con las manos temblando sobre la mesa. Por primera vez en mi vida, el sueño de mi infancia no me provocaba emoción. Me provocaba miedo. El Omnitrix seguía ahí. Esperando. Y yo, por primera vez, empezaba a preguntarme si realmente quería convertirme en un héroe, o si solo quería sobrevivir a lo que vendría después. Pasaron varios días después de encontrar el Omnitrix. Días en los que lo estudié, lo limpié, lo observé desde todos los ángulos posibles, y aún así no lograba estar seguro de si era real o solo una réplica extremadamente bien hecha. Una noche, sentado frente a la mesa, mirándolo bajo la luz de la lámpara, pensé. Ya no puedo hacer nada más por saber si realmente es auténtico o no. Tendría que averiguarlo de la única forma que queda. Decidí probarlo. Decidí ponérmelo. Antes de hacerlo, me detuve. Respiré hondo. Y pensé muy bien lo que estaba a punto de hacer. Según todo lo que recordaba de la serie y de los cómics, una vez puesto el Omnitrix y siendo portador de este, no podrías quitártelo. El dispositivo se adhería. Se fusionaba con el brazo. Se convertía en parte de ti. Quitárselo era imposible. O al menos, extremadamente peligroso. Eso significaba que, si era real, ya no habría marcha atrás. Me quedé mirando mi muñeca izquierda durante un buen rato. Pensé en mi madre. En el divorcio. En las noches vacías. En lo mediocre que se había vuelto mi vida. Y en lo mucho que, de niño, había deseado tener ese poder. Finalmente, con las manos temblando, abrí la correa. La deslicé sobre mi muñeca. Al principio no pasó nada. Solo sentí el peso frío del metal contra la piel. Era más pesado de lo que esperaba. Más denso. Como si no perteneciera a este mundo. Luego empezó. Primero fue un leve hormigueo. Después una presión. Como si el interior del reloj se estuviera ajustando solo, cerrándose alrededor de mi muñeca con una fuerza precisa, casi inteligente. Intenté moverlo. No se movió. Intenté abrirlo de nuevo. La correa ya no respondía. Parecía haberse sellado. Y entonces el núcleo parpadeó. Un destello verde débil. Luego otro. Y otro. Cada vez más fuerte. El símbolo del reloj de arena comenzó a iluminarse desde adentro, como si algo que había estado muerto durante años estuviera despertando. Sentí un calor extraño subiendo por mi brazo. No era quemante, era más profundo. Como si algo se estuviera conectando a mis nervios, a mi sangre, a mi alma. El Omnitrix estaba reviviendo. Me quedé mirándolo, hipnotizado y aterrado al mismo tiempo. El verde se volvió más intenso. El núcleo empezó a emitir un zumbido muy bajo, casi imperceptible, pero constante. Como un corazón artificial que acababa de arrancar. Me lo puse. Y ya no podía quitármelo. Los días siguientes fueron raros. Traté de ocultarlo. Usaba mangas largas todo el tiempo. Me puse una muñequera gruesa encima. Evitaba levantar el brazo cuando alguien estaba cerca. En el trabajo inventaba excusas para no arremangarme. Por las noches me quedaba mirándolo en la oscuridad de mi departamento, viendo cómo el núcleo a veces parpadeaba solo, como si estuviera vivo y me observara de vuelta. Todavía tenía miedo de usarlo. Miedo real. Sabía que, si activaba una transformación, mi cuerpo cambiaría. Huesos, músculos, órganos, todo se reorganizaría. Y no tenía idea de cuánto dolería. En la serie Ben lo hacía como si nada. Pero Ben era un dibujo animado. Yo era de carne y hueso. Aún así, la duda y la necesidad crecían. Actualmente no soy más que un fracaso.
Ni siquiera soy atlético o tan fuerte. Siempre me habría gustado ser más popular, o al menos ser más capaz físicamente. Ser alguien a quien respetaran. Alguien que no se sintiera pequeño e insignificante cada vez que se miraba al espejo. Alguien que no cargara con la sensación constante de haber desperdiciado su vida. Así que si tomaba el riesgo, si pasaba lo que fuera conmigo, al menos haría que valiera totalmente la pena. Una noche, después de horas mirando el Omnitrix, tomé la decisión. Iba a probarlo. Iba a convertirme en mi alien favorito de la infancia. 4 brazos. Me senté en el borde de la cama. Respiré profundo varias veces. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía el pecho. Levanté el brazo. El núcleo del Omnitrix brillaba con un verde más intenso, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Mis dedos se posaron sobre el dial. Giré el reloj de arena. Las siluetas de los aliens pasaron una tras otra en el cristal. Hasta que apareció la de 4 brazos. Grande, roja, con 4 brazos y ese símbolo en el pecho. Me detuve. El miedo me atravesó el cuerpo entero. Pensé en todo lo que podía salir mal. En que mi cuerpo no aguantara. En que me quedara a medias. En que el dolor fuera tan grande que me volviera loco. Pero también pensé en la otra posibilidad. Pensé en ser fuerte. En ser poderoso. En dejar de ser Adrián Morales, el técnico mediocre y solo, aunque fuera solo por unos minutos. Cerré los ojos. Y con un temblor en la mano, bajé el dial. El Omnitrix emitió un sonido metálico y profundo. El verde se intensificó de golpe. Y entonces, el dolor empezó. El verde del Omnitrix explotó. No fue un destello suave. Fue una descarga. Un calor violento que se expandió desde mi muñeca izquierda hacia todo el brazo, luego al pecho, y después a cada rincón de mi cuerpo. Intenté gritar, pero el aire se me atascó en la garganta. Primero sentí los huesos. Mis costillas crujieron. No de forma limpia. Fue un sonido húmedo y seco al mismo tiempo, como madera podrida partiéndose bajo presión. Algo empujaba desde adentro de mi torso. 2 protuberancias enormes empezaron a abrirse paso entre los músculos de mi espalda y costados. El dolor fue tan absurdo que por un segundo pensé que me estaban desgarrando vivo. Los 2 brazos extras no aparecieron. Crecieron. Sentí como la carne se abría, como los músculos se desgarraban y se reorganizaban a la fuerza. Mis omóplatos se desplazaron. Parte de mis costillas se fracturaron y se deformaron para darle espacio a las nuevas extremidades. Cada centímetro que crecían era una descarga eléctrica mezclada con fuego. Podía sentir los tendones estirándose hasta el límite, casi rompiéndose, y luego unirse a estructuras que no deberían existir en un cuerpo humano. Mi espalda se ensanchó de golpe. Mis hombros se volvieron ridículamente anchos. La piel se tensó tanto que pensé que se iba a romper. Después vino el resto. Mis piernas se alargaron y engrosaron de forma violenta. Los músculos de los muslos y pantorrillas se hincharon hasta volverse desproporcionados. Sentí como mis rodillas se reestructuraban, como los huesos se densificaban y se volvían más pesados. Mi columna se enderezó y se volvió más gruesa. Cada vértebra crujía mientras se ajustaba a una estatura que no era la mía. La cara fue lo peor. Sentí como mis pómulos se ensanchaban. La mandíbula se alargaba y se volvía más cuadrada. Mis dientes se removieron dentro de las encías. Algunos se aflojaron y otros parecieron crecer de golpe. La piel de mi rostro se tensó y se oscureció, volviéndose de un tono rojizo intenso. Mis ojos ardieron. La visión se volvió más nítida y al mismo tiempo distorsionada, como si el mundo se estuviera recalibrando para una criatura que no era humana. Incluso mi ADN se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si algo profundo, a nivel celular, estuviera siendo reescrito a la fuerza. Cada célula gritaba. Cada fibra de mi cuerpo protestaba contra lo que le estaban haciendo. Después de todo ese dolor, no estaba acostumbrado a sentir tanto. Jamás imaginé experimentar algo así. Me retorcí en el piso. Grité hasta quedarme sin voz. Mis 4 brazos, porque ya eran 4, se golpeaban contra el suelo y las paredes mientras mi cuerpo seguía cambiando. Solo pude sentir y escuchar el crujir de mis huesos mientras me desmoronaba en silencio. El mundo se volvió borroso. El dolor era tan grande que mi cerebro simplemente se apagó. Me desmayé.
No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando volví en mí, estaba tirado en el suelo de mi departamento. El cuerpo me pesaba como si fuera de plomo. Respiraba con dificultad. El pecho me subía y bajaba de forma exagerada. Me incorporé con torpeza. Tenía 4 brazos. 2 salían de donde siempre habían estado, y otros 2, enormes y musculosos, emergían de los costados de mi torso. La piel era de un rojo intenso, casi pétreo. Mis manos eran gigantes. Los dedos gruesos y poderosos. El Omnitrix ahora estaba incrustado en el pecho, brillando con un verde constante. Me puse de pie. El simple hecho de estar de pie fue extraño. El centro de gravedad había cambiado. El cuerpo era mucho más alto, mucho más ancho, mucho más pesado. Cada movimiento se sentía retardado y exagerado. Intenté dar un paso y casi me caigo. Mis piernas eran demasiado fuertes. El suelo crujió bajo mis pies. Me acerqué al espejo del pasillo. Lo que vi no era yo. Era una versión monstruosa y poderosa de 4 brazos. La cara apenas se parecía a la mía. Los ojos brillaban con un tono amarillento. La mandíbula era más ancha. El pecho era un muro de músculo. Los 4 brazos se movían con una torpeza inicial, como si mi cerebro todavía no supiera cómo controlarlos todos al mismo tiempo. Intenté mover solo el brazo superior derecho. Se movió. Luego el inferior izquierdo. También respondió, pero con retraso. Era como intentar manejar un cuerpo prestado. Un cuerpo que no me pertenecía. El miedo regresó de golpe. Si alguien me veía así, si alguien abría la puerta, me verían como un monstruo. Un alienígena. Algo que no debería existir. Me imaginé gritos. Llamadas a la policía. Disparos. Experimentos. Me alejé del espejo y me escondí en la esquina más oscura del departamento, tratando de hacer el menor ruido posible. El cuerpo era tan grande que apenas cabía cómodo. Cada respiración sonaba profunda y animal. Según lo que recordaba, la transformación no era permanente. En la serie duraba unos minutos. Aquí parecía que podían ser 10, o a veces 20. No lo sabía con certeza. Así que esperé. Sentado en la oscuridad, con 4 brazos cruzados de formas extrañas, mirando cómo el símbolo del Omnitrix en mi pecho latía con luz verde. Cada segundo que pasaba era una mezcla de asombro y terror. El poder era real. El dolor había sido real. Y ahora este cuerpo enorme y ajeno, era mío. Aunque fuera solo por un rato. Esperé a que terminara. Esperé a volver a ser humano. Pero en el fondo sabía que ya nada volvería a ser igual. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que el brillo verde del Omnitrix en mi pecho empezó a parpadear con más intensidad, y luego se apagó de golpe. El cambio de regreso fue casi tan violento como la transformación. Sentí como los 2 brazos extras se retraían hacia adentro de mi torso, como si los estuvieran arrastrando a la fuerza. Las costillas volvieron a crujir. Los músculos se contrajeron de forma irregular. La piel roja se desvaneció y mi altura disminuyó bruscamente. Caí de rodillas cuando mis piernas recuperaron su tamaño normal. El peso desapareció de golpe y por un momento sentí que el suelo se hundía bajo mí. Cuando finalmente terminó, estaba otra vez en el suelo de mi departamento, humano, temblando, sudando frío, con el pecho ardiendo y la respiración entrecortada. Me quedé tirado varios minutos sin moverme. El Omnitrix seguía en mi muñeca, ahora apagado, como si nada hubiera pasado. Pero yo sí había cambiado. Por dentro, el dolor de la transformación a 4 brazos seguía grabado en cada nervio. No era un dolor normal. No era como romperse un hueso o cortarse profundamente. Era algo más invasivo. Más profundo. Como si mi propio cuerpo hubiera sido desarmado y vuelto a armar de la forma más brutal posible. Me perturbó. De verdad me perturbó. Me senté contra la pared, abrazando mis rodillas, y empecé a pensar con más claridad, y con más miedo. Si con apenas 10 o 20 minutos de transformación máxima uno podía tener ese nivel de poder, y eso que solo había usado un solo alien, ¿qué pasaría si usaba los 10? 10 alienígenas. 10 formas completamente diferentes. 10 tipos de poder destructivo concentrados en una sola persona, aunque fuera por ratos cortos. Era demasiado peligroso. Si alguien descubría que yo tenía esto,
Si alguien se enteraba de que podía convertirme en esas cosas, no me lo dejarían. Me lo quitarían. Me estudiarían. O directamente me matarían para quedarse con el dispositivo. Gobiernos. Organizaciones. Personas desesperadas. Cualquiera con suficientes recursos intentaría arrancármelo del brazo, aunque eso significara destrozarme en el proceso. No podía permitir que nadie lo supiera. Este poder, este sufrimiento, solo lo usaría yo. Mientras descubría cómo controlarlo. Mientras aprendía a soportar el dolor. Mientras entendía realmente qué era lo que tenía en la muñeca. Nadie me lo quitaría. Me negué a dejar que me lo quitaran. Pasaron 2 días antes de que me atreviera a intentarlo de nuevo. 2 días en los que apenas comí. En los que me miraba el brazo cada pocos minutos. En los que soñaba con costillas rompiéndose y brazos creciendo desde mi torso. El miedo seguía ahí, pero también la necesidad. Esa necesidad oscura de volver a sentir el poder, aunque fuera solo un momento. Mi segundo alien favorito siempre fue Diamante. Diamondear. Siempre me fascinó la idea de tirar diamantes desde los brazos como si fueran cristales rotos. De crear estructuras de diamante a voluntad. De tener ese calibre de poder. Piel casi indestructible, proyectiles afilados, la capacidad de convertirse en un arma viviente. De niño imaginaba cómo sería lanzar fragmentos brillantes que cortaran el aire. Cómo se sentiría tener un cuerpo hecho de cristal alienígena. Esta vez no dudé tanto. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Cerré las cortinas. Apagué las luces. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada. Me planté frente al espejo del baño, respirando profundo, y levanté el brazo. El Omnitrix respondió casi de inmediato. El núcleo se iluminó en verde. Giré el dial hasta que apareció la silueta angular de Diamante. El símbolo del reloj de arena brilló con más fuerza. Vamos, susurré. Y lo activé. El dolor llegó diferente esta vez. No fue el estallido muscular de 4 brazos. Fue más cortante. Más profundo. Primero sentí como mi piel se tensaba hasta el límite. Después empezó a desgarrarse. Literalmente. Pequeñas grietas se abrieron a lo largo de mis brazos, pecho y cuello. De esas grietas comenzaron a emerger cristales translúcidos, de un tono verde azulado. Cada cristal que crecía arrancaba carne a su paso. Sentí como la piel se abría en tiras y era reemplazada por una superficie dura, fría y afilada. Mi cuerpo ardía. No era un ardor de fuego. Era un ardor químico, como si me estuvieran inyectando ácido por cada poro, mientras al mismo tiempo me convertían en vidrio. Los huesos se densificaron de golpe. Sentí como se volvían más pesados y quebradizos a la vez. Mis dedos se alargaron y se afilaron. Las yemas se transformaron en puntas cristalinas. Grité. Esta vez no me desmayé de inmediato. Me obligué a permanecer consciente mientras mi rostro se reestructuraba. Sentí como mis pómulos se volvían angulosos. Como mi mandíbula se endurecía. Como mis ojos se hundían ligeramente y adquirían un brillo extraño, casi mineral. El pecho se expandió y se cubrió de placas de diamante superpuestas. El Omnitrix ahora brillaba incrustado en el centro de mi torso cristalizado. Caí de rodillas otra vez. El suelo del baño crujió bajo el peso de mi nuevo cuerpo. Me miré las manos. Eran enormes, translúcidas en algunos puntos, y completamente afiladas. Cuando cerré el puño, escuché el sonido de cristal rozando cristal. Me levanté frente al espejo. Ya no era humano. Era diamante. Y el poder se sentía diferente. Más frío. Más controlado. Más peligroso. Todavía temblaba por el dolor residual. Todavía tenía miedo. Pero por primera vez desde que me puse el Omnitrix, también sentí algo más. Control. O al menos, la ilusión de tenerlo. Todavía temblaba cuando salí del baño. El cuerpo de diamante era pesado. Cada paso hacía crujir el suelo de madera de mi departamento. Las placas de cristal que ahora formaban mi piel rozaban entre sí con un sonido seco y afilado. Tenía miedo de que alguien escuchara. De que un vecino golpeara la puerta. De que alguien, en algún momento, abriera y me viera así. El tiempo corría. El Omnitrix en mi pecho seguía brillando, pero ya podía sentir que la transformación no duraría para siempre. 10 minutos, tal vez 15. 20 si tenía suerte.
No podía desperdiciarlos escondido como un animal asustado. Necesitaba probarlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba este poder. Salí del departamento con cuidado. La noche estaba oscura y el vecindario, silencioso. Caminé por callejones estrechos, evitando las farolas. Cada movimiento seguía sintiéndose extraño. El centro de gravedad era distinto. Los brazos pesaban más. Las piernas respondían con una fuerza que todavía no controlaba del todo. Pero poco a poco, muy poco a poco, mi cerebro empezaba a adaptarse. Llegué a un barranco abandonado a las afueras de la ciudad. Un lugar que conocía de mis caminatas nocturnas buscando chatarra. Oscuro. Profundo. Con un vacío de varios metros entre un lado y el otro. Ideal. Nadie iba allí a esas horas. Me detuve al borde. Miré mis manos cristalinas. Concentré la voluntad. Sentí una presión subiendo por los brazos, como si algo quisiera salir. Y entonces, disparé. Un fragmento de diamante salió disparado de mi antebrazo con un sonido seco. Impactó contra una roca al otro lado del barranco y la partió en dos. El retroceso me hizo tambalearme. No esperaba tanta fuerza. Volví a intentarlo. Esta vez controlé mejor la dirección. Varios cristales salieron en ráfaga, afilados como cuchillas, brillando bajo la poca luz de la luna. Funcionaba. Sonreí, o al menos lo intenté. La cara de diamante no sonreía igual. Luego intenté lo más difícil. Extendí ambos brazos hacia el vacío. Concentré todo lo que tenía. Sentí como la energía del Omnitrix fluía hacia mis extremidades. La piel cristalina se abrió en varios puntos y de ella empezaron a crecer estructuras. Largas. Gruesas. Como raíces de diamante que se extendían hacia el otro lado del barranco. Me costó. El cuerpo se tensó. El dolor regresó en oleadas, más sordo esta vez, pero presente. Cada nuevo cristal que crecía tiraba de mis músculos internos. Aún así, no me detuve. Después de varios minutos, tenía un puente incompleto pero funcional. Una estructura irregular de diamante que cruzaba el vacío. Temblaba ligeramente bajo su propio peso. Tragué saliva, o lo que fuera que hiciera ahora, y di el primer paso. El cuerpo pesaba demasiado. Cada movimiento hacía que el puente crujiera. Avancé despacio, con con mis dos brazos cristalinos extendidos para equilibrarme. El viento de la noche rozaba las placas de mi cuerpo produciendo un sonido extraño, casi musical. Poco a poco fui acostumbrándome. El movimiento ya no era tan torpe. Empezaba a sentir el cuerpo como mío, aunque solo fuera temporalmente. Crucé. Cuando llegué al otro lado, me quedé quieto varios segundos, respirando con dificultad. Había funcionado. Había creado algo. Había usado el poder de verdad. Pero el miedo nunca se fue. Mientras estaba allí, en medio de la oscuridad, mirando el puente de diamante que yo mismo había construido, no dejaba de pensar en lo fácil que sería que alguien me viera. Un dron. Un auto que pasara por la carretera cercana. Un vagabundo. Cualquiera. Y entonces todo se acabaría. Me casarían. Me estudiarían. Me abrirían el canal para entender cómo funcionaba el Omnitrix. No podía permitir que eso pasara. El brillo del símbolo en mi pecho empezó a parpadear con más rapidez. El tiempo se estaba agotando. Regresé corriendo, o intentando correr, hacia el puente. Lo crucé de nuevo justo cuando sentí que la transformación comenzaba a deshacerse. Me escondí detrás de unas rocas y esperé. El regreso a la forma humana fue peor que la vez anterior. Los cristales no se desvanecieron suavemente. Se rompieron. Se desprendieron de mi piel en fragmentos afilados que cayeron al suelo como vidrio roto. Sentí como la carne volvía a crecer debajo, irritada, sensible, ardiendo. Varias zonas de mis brazos y pecho quedaron en carne viva durante unos segundos antes de cerrarse. Caí de lado, apretando los dientes para no gritar. Cuando terminó, estaba otra vez humano, tiritando. Con la piel marcada por líneas rojas donde habían estado los cristales. Con un dolor sordo que se extendía por todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado con un martillo desde adentro. Me quedé tirado en la oscuridad del barranco durante un buen rato, mirando el cielo. El poder era real. El dolor también. Y cada vez que lo usaba, sentía que algo dentro de mí se iba rompiendo un poco más. Pero ya no podía parar. Después de diamante, algo cambió dentro de mí.
Aunque cada transformación me dejaba marcas, líneas rojas en la piel, un dolor residual que duraba horas, la sensación de que mis huesos recordaban haberse roto, mi cuerpo siempre volvía a la normalidad. Y eso me dio una idea peligrosa. Podía acostumbrarme. Si el dolor era temporal, si las heridas desaparecían, entonces solo necesitaba resistir. Solo necesitaba seguir. No me iba a quedar atrás. No después de haber sentido ese poder. Así que decidí probar algo más rápido. XLR8. Siempre soñé con ser veloz. Llegar de un punto a otro como XLR8. Poder moverme a voluntad a una velocidad que ningún humano podría alcanzar. De niño me imaginaba cruzando la ciudad en segundos, sintiendo el viento romper contra mi cara, dejando todo atrás. Ahora tenía la oportunidad real de hacerlo. Esa misma noche, cerca de las 3:40 de la mañana, salí de nuevo. Me alejé lo más posible de la zona poblada. Encontré una carretera secundaria, oscura, casi abandonada a esas horas. El tipo de lugar donde nadie pasaba hasta el amanecer. Me detuve en el arcén. Respiré hondo varias veces. El Omnitrix ya brillaba en mi muñeca, como si estuviera ansioso. Giré el dial hasta la silueta estilizada y veloz de XLR8. Y lo activé. El dolor llegó de forma distinta. No fue el desgarro muscular de 4 brazos, ni el ardor cristalino de diamante. Fue más estructural. Más violento en las piernas. Primero sentí como mis piernas se estiraban y se adelgazaban al mismo tiempo. Los músculos se compactaron. Los huesos de los muslos y las tibias se alargaron con un crujido húmedo y profundo. Caí de rodillas cuando la transformación llegó a las rodillas. Sentí cómo se reestructuraban por completo, volviéndose más angulares, más mecánicas. Luego vino lo peor. Mis pies. Se abrieron. Literalmente se abrieron. La carne y los huesos de ambos pies se deformaron hacia afuera y hacia abajo. Sentí un dolor agudo y nauseabundo mientras la planta de cada pie se aplastaba y se convertía en una estructura redonda y dura. Algo crecía desde el interior de mis tobillos hacia abajo. 2 ruedas. No eran ruedas normales. Eran parte de mí. Conectadas a mis nervios. A mis huesos. A mi sistema nervioso. Grité cuando las ruedas terminaron de formarse y se fijaron en su lugar. El sonido de cartílago y hueso reorganizándose fue nauseabundo. Mis piernas ahora terminaban en esas ruedas negras y brillantes, y el resto de mi cuerpo se había vuelto más delgado, más aerodinámico, cubierto de una piel azulada y negra con el símbolo del Omnitrix en el pecho. Me intenté poner de pie. Fallé. Las ruedas resbalaron sobre el asfalto y caí de lado de forma torpe. El cuerpo ahora era más ligero, más ágil, pero yo no sabía usarlo. Era como intentar caminar sobre patines por primera vez, solo que los patines eran parte de mi esqueleto. Me arrastré un poco, intentando encontrar el equilibrio. Cada movimiento me hacía tambalearme. Poco a poco, a base de prueba y error, logré mantenerme erguido. El cuerpo respondía más rápido de lo que esperaba. Era liviano. Agudo. Como si la gravedad me afectara menos. Respiré hondo. Y entonces empujé hacia adelante. La primera aceleración me tomó por sorpresa. El mundo se volvió borroso en menos de un segundo. El viento golpeó mi cara con una fuerza brutal. Los árboles a los lados de la carretera se convirtieron en líneas verdes oscuras. El sonido del aire rompiéndose a mi alrededor era ensordecedor. Intenté frenar, y casi salgo disparado hacia un lado. Las ruedas chirriaron violentamente contra el asfalto. Volví a intentarlo, esta vez con más control. Corrí. De verdad corrí. Durante varios minutos fui una sombra azul, atravesando la carretera vacía a una velocidad que no debería ser posible. El poder era adictivo. El viento, la velocidad, la sensación de que el mundo se quedaba atrás, todo era exactamente como lo había soñado de niño. Solo que ahora era real. Y dolía. Y era peligroso. Pero no quería parar. Hasta que el Omnitrix empezó a parpadear. El tiempo se acababa. Frené de golpe a varios kilómetros de donde había empezado. Me detuve en medio de la carretera, jadeando, con el pecho ardiendo y las piernas temblando. El brillo verde se intensificó, y entonces la transformación se revirtió. Las ruedas se desintegraron hacia adentro de mis piernas con un sonido horrible. Mis pies volvieron a formarse entre gritos ahogados. Caí de rodillas sobre el asfalto frío, agarrándome las piernas mientras la carne y los huesos regresaban a su forma humana.
Cuando terminó, estaba otra vez solo en la oscuridad de la carretera, tiritando. Con las piernas tan adoloridas que apenas podía sostenerme. Y con una sonrisa torcida en la cara. Porque, a pesar del dolor, a pesar del miedo, había funcionado. Y yo ya no quería detenerse. Logré regresar a casa antes del amanecer. Las piernas me temblaban tanto que casi no podía subir las escaleras del edificio. El dolor residual de XLR8 era distinto a los anteriores. Más profundo en los huesos de las piernas, como si todavía recordaran haberse convertido en ruedas. Me arrastré hasta la cama y caí rendido. Intenté seguir con mi vida. Durante 3 días fingí normalidad. Fui al trabajo. Respondí correos. Preparé equipos. Hablé con compañeros como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba desconectado. Mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de una sola idea. Todavía no había probado a Insectoide, Stinkfly, el alien que podía volar. El que lanzaba baba pegajosa desde los ojos. Siempre me había parecido uno de los más raros, y al mismo tiempo de los más útiles. La idea de poder elevarme por los aires, de moverme en 3 dimensiones, me obsesionaba. Mientras intentaba concentrarme en el trabajo, mi cabeza solo repetía lo mismo. Todavía no lo has probado. Todavía te falta volar, estaba distraído. Cometía errores tontos. Mis compañeros me preguntaban si me sentía bien. Yo solo asentía y seguía fingiendo. La noche del tercer día no pude dormir. Me levanté cerca de la 1:30 de la madrugada, subí al techo del edificio por la escalera de emergencias y me senté en el borde, mirando la ciudad. El Omnitrix brillaba débilmente bajo la manga de mi sudadera. El aire estaba frío. Abajo, las luces de los postes y de algunas ventanas se veían pequeñas. Tomé la decisión. Iba a probarlo. Giré el dial hasta la silueta de Insectoide. Alas grandes. Ojos compuestos. Cuerpo delgado y extraño. Respiré hondo, y activé el Omnitrix. El dolor fue completamente diferente. No fue un desgarro muscular ni un ardor cristalino. Fue invasivo. Como si algo estuviera empujando desde adentro de mi espalda hacia afuera. Sentí como la piel se abría a lo largo de los omóplatos. 2 estructuras largas y membranosas empezaron a crecer, empujando mis costillas hacia adelante. El dolor fue tan agudo que me doblé hacia adelante, apretando los dientes para no gritar. Mis brazos se adelgazaron y se alargaron. Los dedos se multiplicaron de forma irregular. Sentí como mi torso se comprimía y se volvía más ligero, más frágil. La cabeza fue lo peor. Mis ojos ardieron mientras se dividían en múltiples lentes. La visión se fragmentó en cientos de imágenes al mismo tiempo. El mundo se volvió un mosaico confuso y demasiado brillante. Caí de rodillas en el techo mientras las alas terminaban de formarse a mi espalda. Eran enormes. Transparentes en algunos puntos. Pesadas y al mismo tiempo frágiles. Cuando la transformación terminó, me quedé temblando. Intenté incorporarme, y entonces noté algo que no había sentido con los otros aliens. No estaba completamente yo. Había algo más. Un impulso. Un instinto. Las luces de la ciudad me llamaban. No de forma consciente. Era una atracción visceral, casi hipnótica. Las farolas, las ventanas iluminadas, incluso el brillo lejano de los anuncios, todo tiraba de mí. Al mismo tiempo, un olor subió desde la calle. Basura. Contenedores abiertos. Desperdicios. Y en lugar de darme asco, me resultó interesante. Atractivo. Me asusté. Intenté controlar el cuerpo. Aleteé torpemente y por un momento logré elevarme un par de metros. El viento golpeó mis alas nuevas. La sensación de flotar fue increíble, pero el instinto seguía ahí, empujándome hacia las luces y hacia los olores fuertes. Volé bajo, cerca de los techos, tratando de no alejarme demasiado. Disparé un chorro de baba pegajosa contra una pared abandonada solo para probarlo. Funcionó. La sustancia era espesa, adhesiva y repugnante. Pero cada segundo que pasaba me costaba más mantener el control. El miedo a ser descubierto creció de golpe. Y entonces lo vi. En un edificio cercano, un vecino de la zona, un hombre mayor que a veces sacaba la basura de madrugada, estaba asomado por la ventana de su cocina. Me estaba mirando. Directamente. La luz de su cocina iluminaba su rostro sorprendido y pálido. Se quedó congelado. Yo también. Por un segundo nos miramos.
Él viendo a una criatura alada y monstruosa flotando entre los edificios. Yo viendo a un testigo. El pánico me atravesó. Aleteé con fuerza y me alejé lo más rápido que pude, zigzagueando entre azoteas, intentando desaparecer de su vista. El instinto insectoide gritaba dentro de mi cabeza, empujándome hacia las luces más brillantes, pero yo me obligué a bajar hacia zonas más oscuras. El Omnitrix empezó a parpadear. No me dio tiempo de llegar a mi techo. La transformación se revirtió en pleno vuelo. Caí, afortunadamente desde poca altura. Golpeé el suelo de un callejón con el hombro y rodé entre bolsas de basura. El dolor de volver a ser humano se mezcló con el impacto. Las alas se desintegraron hacia adentro de mi espalda con una sensación nauseabunda. Mis ojos volvieron a ser solo dos. El mundo dejó de fragmentarse. Me arrastré hasta una esquina oscura, jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón desbocado. Alguien me había visto. Por primera vez, alguien me había visto. Y yo ya no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantener esto en secreto. El Omnitrix se activó. Esta vez el dolor fue distinto a todos los anteriores. No hubo huesos rompiéndose ni carne desgarrándose de forma convencional. Fue una sensación de disolución. Como si mi cuerpo entero empezara a perder solidez desde adentro. Sentí como la piel se ablandaba, cómo los músculos se volvían viscosos, y cómo los huesos se derretían lentamente en una sustancia metálica y fría. Grité cuando mis dedos se alargaron y se fundieron entre sí, perdiendo la forma humana. El pecho se expandió y se aplanó al mismo tiempo. Mi cara se deformó. La mandíbula se suavizó, los ojos se volvieron lentes negros brillantes y toda mi estructura se convirtió en un metal líquido plateado negro que se movía como si tuvieran voluntad propia. El Omnitrix ahora flotaba en el centro de mi torso, integrado completamente al cuerpo de Ultra T. Me sentía pesado y ligero a la vez. Fluido. Inestable. Salí del departamento con dificultad. Cada paso dejaba una ligera marca brillante en el suelo que desaparecía segundos después. Bajé las escaleras evitando hacer ruido y salí a la calle. Mi Volkswagen Golf estaba estacionado donde siempre. Me acerqué. La tentación era demasiado grande. Extendí una mano metálica y la apoyé sobre el capó. Al contacto, el metal líquido de mi cuerpo empezó a fluir hacia el auto. Sentí como me fusionaba con él. No fue agradable. Fue invasivo. Como si el vehículo me estuviera absorbiendo al mismo tiempo que yo lo absorbía. Circuitos, cables, motor, chasis, todo se conectó a mi conciencia de golpe. Escuché el motor como si fuera mi propio corazón. Sentí la presión de los neumáticos. Vi a través de los faros. Y entonces intenté mejorarlo. Concentré la voluntad. Imaginé el Mustang GT500 que siempre había deseado. Líneas agresivas, motor potente, presencia imponente. El metal de mi cuerpo y el del auto respondieron. El Golf comenzó a deformarse. La carrocería se estiró, se ensanchó, se volvió más baja y musculosa. El capó se elevó. Los faros cambiaron de forma. El sonido del motor se volvió más grave y poderoso. En menos de un minuto, ya no era un Volkswagen Golf viejo. Era un Mustang negro, brillante, amenazante. Pero algo no estaba bien. Al fusionarme tan profundamente, parte de mi conciencia se diluyó dentro de la máquina. Por momentos no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba el auto. Había una presión constante en lo que quedaba de mi mente, como si el vehículo quisiera seguir siendo mejorado, seguir cambiando, seguir absorbiendo. Aún así, funcionó. Me metí dentro de lo que ahora era el Mustang y arranqué. La noche estaba quieta. Conducí por avenidas casi vacías, sintiendo cada vibración del motor como si fuera parte de mi cuerpo. La potencia era brutal. Aceleré más de lo que debía. El viento, la velocidad, la sensación de poder, era adictiva de una forma completamente nueva. Ya no era solo mi cuerpo el que había cambiado. Ahora controlaba una máquina que respondía a mis pensamientos. Pero el tiempo corría. El símbolo del Omnitrix, ahora integrado en el tablero, comenzó a parpadear con urgencia. La transformación se estaba agotando. Di la vuelta y regresé lo más rápido que pude hacia mi edificio. El miedo regresó de golpe. Si alguien me veía entrar así. Cuando llegué a la zona de estacionamiento, no pude evitarlo. Varias personas estaban afuera. No solo el vecino de la basura. Una familia que vivía 2 pisos arriba estaba bajando la basura. Una vecina del primer piso miraba por la ventana.
y el exmilitar estaba en la puerta de su departamento, observando la calle. Todos vieron como un Mustang negro, imponente y fuera de lugar, se metía de forma extraña hacia el área de estacionamiento de mi edificio. El auto se movió de un modo demasiado preciso, demasiado consciente, como si no tuviera un conductor normal. Aparé el Mustang exactamente donde antes estaba mi Golf. Entonces el Omnitrix se apagó. La fusión se rompió de forma violenta. Sentí como el metal líquido era arrancado del auto y regresaba a mi forma humana de manera dolorosa e incompleta. Caí de rodillas junto a la puerta del conductor mientras el Mustang empezaba a deshacerse. La carrocería se retorció, perdió brillo, se encogió. En cuestión de segundos volvió a ser el viejo Volkswagen Golf, aunque ahora con varias abolladuras nuevas y el capó ligeramente deformado. Me arrastré hacia la entrada del edificio lo más rápido que pude, con el cuerpo temblando y la piel todavía con un brillo metálico residual que desaparecía poco a poco. Subí las escaleras sin mirar atrás. Pero sabía que me habían visto. No solo una persona, varias. Y esta vez, el auto había entrado directamente a mi casa. A la mañana siguiente me levanté con dolor en la piel y un cansancio profundo. Parecía que no había dormido, aunque sí lo había hecho. El cuerpo me dolía de una forma sorda, como si todavía recordara haberse convertido en metal líquido. Me miré los brazos. La piel estaba irritada, con un brillo extraño que desaparecía poco a poco. Intenté comenzar el día con normalidad. Salí temprano a tomar aire. El vecindario todavía estaba tranquilo. Fue entonces cuando el vecino que sacaba la basura de madrugada, el exmilitar, se me acercó. «Buenos días, muchacho», dijo con calma. «No te ves muy bien. ¿Has descansado?» Le contesté que sí, que solo había estado mal, o muy ocupado. Él asintió lentamente. «Ya veo. ¿Te puedo hacer una pregunta?» «Sí, dígame. Eres joven todavía. Deberías disfrutar lo que te queda de vida. No deberías desvelarte hasta tan tarde, hijo. Por cierto, tienes un auto nuevo, ¿verdad?» Sentí un frío en el estómago. «No, ¿por qué?» El hombre esbozó una media sonrisa. «Qué curioso que lo digas. Ayer vi como un Mustang negro aparcaba por tu casa. Creí que era tuyo. Hasta estaba por darte las felicitaciones», dijo con un tono ligero, casi de broma. Tragué saliva. «No, el auto era de un amigo. No es nada. Y gracias por el comentario». Él me miró unos segundos más de la cuenta. Luego asintió. «Que tengas buen día. Y aparte, muchacho, que no se te olvide, si ves algo raro, podrías comentármelo. Podría ayudarte». Eso de podría ayudarte me resultó extraño. Demasiado preciso. Demasiado calmado. Regresé a mi departamento con el corazón acelerado. Me dije que controlaría más los impulsos. Que debía ser más cuidadoso. Pero la verdad era otra. No quería detenerme. Todavía me quedaban aliens por probar. Todavía sentía esa necesidad de no ser solo yo. Esa misma tarde tomé una decisión. Quería probar a Acuático. Rip House. No era de mis favoritos, pero siempre me había preguntado qué se sentiría estar bajo el agua como un pez. Nadar en las profundidades, sentir la presión del lago, moverme libremente donde un humano no podría. Había un lago a las afueras de la ciudad donde antes iba a pescar con mi mejor amigo. Un lugar apartado. Perfecto. Tomé las llaves del Golf, que ahora tenía varias abolladuras nuevas y el capó ligeramente torcido, y conduje hasta allí cuando ya estaba anocheciendo. El lugar estaba vacío. Me quité la camisa, caminé hasta la orilla y levanté el brazo. El Omnitrix brilló. Giré el dial hasta la silueta de Acuático, y lo activé. El dolor fue húmedo. Opresivo. Sentí como mi piel se volvía más gruesa y escamosa al mismo tiempo. La mandíbula se descoyuntó hacia adelante con un crujido horrible. Los dientes se multiplicaron y se afilaron hasta convertirse en una mandíbula de depredador. Mis manos se transformaron en garras palmeadas. En la espalda y los costados empezaron a crecer aletas. El cuello se engrosó y sentí cómo se abrían branquias a los lados. El peor momento fue cuando mis pulmones cambiaron. El aire se envolvió insuficiente de golpe. Sentí pánico. Me lancé al agua casi por instinto. En el momento en que el agua fría me cubrió, todo cambió. Podía respirar. Podía ver con claridad bajo la superficie. Y algo más, algo animal despertó dentro de mí. Un instinto de depredador marino. El agua ya no era un medio extraño. Era mi territorio.
Cada movimiento de cola, porque ahora tenía una, me impulsaba con una fuerza que nunca había sentido. Olí sangre de peces a distancia. Escuché vibraciones. Sentí el lago como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. Casé. No porque lo hubiera planeado. Simplemente, lo hice. En cuestión de minutos había atrapado más peces de los que podría cargar. Los dejé en la orilla usando la fuerza de la mandíbula y las garras. Cuando el Omnitrix empezó a parpadear, salí del agua con dificultad. La transformación se revirtió mientras todavía estaba medio sumergido. El dolor de volver a tener pulmones humanos y perder las branquias me dejó jadeando en la orilla, tiritando y cubierto de lodo. Aún así, reuní los peces y los metí en el maletero del auto. Regresé a casa creyendo que había sido cuidadoso. Creyendo que nadie me había seguido. Pero estaba equivocado. Desde hace días, ya estaba siendo vigilado. Llegué a casa con el maletero lleno de peces. Después de lo sucedido en el lago, me di una ducha rápida para quitarme el lodo y el olor a agua estancada. Luego me puse a cocinar. Preparé un caldo y freí varios pescados. Cuando todo estuvo listo, acomodé la mesa como si nada hubiera pasado. Me senté, serví un plato generoso y pensé, podré estar solo, pero no estoy tan mal. Por primera vez en días, intenté convencerme de que podía mantener una apariencia de normalidad. Que el Omnitrix podía quedarse oculto. Que nadie sabía realmente quién era yo. Estaba a mitad de la cena cuando tocaron la puerta. No fue un golpe normal. Fueron 3 golpes firmes, pausados, profesionales. Me levanté con el corazón acelerado. Me sequé las manos en el pantalón y abrí apenas un poco. Había 2 hombres en traje negro. Uno más alto, de expresión seria. El otro ligeramente más joven, pero con la misma mirada fría. Ambos mostraron identificaciones oficiales. Muy buenas noches, señor Adrián Morales, dijo el más alto con voz calmada pero autoritaria. Somos oficiales del Departamento de Seguridad y de la principal agencia federal de policía e inteligencia interior de los Estados Unidos. En mi mente solo pude pensar, no puede ser, ¿qué carajos hace el FBI en mi puerta? Intenté mantener la cara lo más neutra posible. ¿Puedo ayudarle en algo? Pregunté, fingiendo confusión. El agente más alto asintió levemente. Nos han reportado varios incidentes extraños rondando su residencia en los últimos días. Queremos hacerle un par de preguntas. ¿Podemos pasar? Mi primer impulso fue negar. Decir que era tarde. Que estaba ocupado. Pero negarme de golpe solo los pondría más sospechosos. Tragué saliva y abrí un poco más la puerta, aunque sin dejarlos entrar del todo. Claro, pero la verdad no sé de qué incidentes me hablan. Yo llevo una vida bastante normal. El segundo agente sacó una libreta pequeña. Ha habido reportes de una figura alada cerca de los techos hace algunos días. También de un vehículo deportivo negro que ingresó de forma inusual a su edificio la noche anterior. Y vecinos mencionaron ruidos extraños y movimientos a altas horas de la madrugada provenientes de su departamento. Sentí como el estómago se me cerraba. Sonreí con torpeza, intentando parecer solo un tipo cansado y confundido. Lo de la figura alada, yo no vi nada. A veces hay murciélagos grandes por esta zona, o algún dron de esos que usan los vecinos. Lo del auto, un amigo pasó a dejarme algo y se fue. Tiene un Mustang. Nada del otro mundo. Y los ruidos, trabajo reparando equipos electrónicos. A veces se me hace tarde y hago pruebas. Perdón si molesté a alguien. Los 2 agentes se miraron un segundo. El más alto habló de nuevo. Entendemos. Aún así, necesitamos que nos acompañe a responder algunas preguntas de forma más formal. No es un arresto. Solo queremos aclarar los reportes. ¿Tiene algún problema con eso? El Omnitrix pesaba bajo la manga de mi sudadera. Sentía el metal frío contra la piel. Si se me subía la manga, si brillaba, si alguien pedía que me la arremangara. Negué con la cabeza lo más natural que pude. La verdad estoy bastante cansado y mañana trabajo temprano. ¿No podemos dejarlo para otro día? Yo no tengo nada que ocultar, pero no me siento en condiciones ahora mismo. Hubo un silencio tenso. El agente más joven dio un paso adelante. Señor Morales, los reportes son consistentes. Varias personas independientes describieron cosas que no coinciden con explicaciones comunes. Sería mejor que cooperara ahora y no más adelante. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si me los llevaba, podrían revisarme.
Podrían ver el Omnitrix. Podrían detenerme. Y una vez que lo descubrieran, no me lo dejarían. Forcé una sonrisa cansada. Mire, yo de verdad no sé nada de figuras aladas ni de nada raro. Si quieren, les doy mi número y mañana después del trabajo paso por donde me indiquen. Pero esta noche, preferiría descansar. ¿Se puede? El agente alto me sostuvo la mirada varios segundos. Demasiado tiempo. Luego cerró la libreta con lentitud. De momento está bien. Pero no se aleje de la ciudad, señor Morales. Es posible que volvamos mañana o pasado. Y si recuerda algo, cualquier detalle, será mejor que nos lo diga usted primero. Me entregaron una tarjeta con un número y un nombre que no me sonaba. Que tengan buenas noches. Cerré la puerta con cuidado. Eché el seguro. Me apoyé contra ella y solo entonces me permití temblar. Se habían ido. Por ahora. Pero ya no era paranoia. El gobierno, o quien fuera que representaran, ya tenía mi nombre. Ya tenían mi dirección. Y ya estaban haciendo preguntas. Me miré la muñeca. El Omnitrix seguía ahí. Silencioso. Esperando. Y yo sabía que el tiempo se me estaba acabando mucho más rápido de lo que había creído. Intenté seguir con mi vida lo mejor que pude. Aún así, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada auto oscuro, cada persona que se detenía demasiado tiempo cerca de mi edificio, me ponía en alerta. A pesar del miedo, la ansiedad por volver a usar el Omnitrix seguía ahí. La adrenalina de dejar de ser solo yo era demasiado fuerte. Pasó una semana. Dudé varias veces, pero al final no pude contenerme. Quería probar a Bestia. Wildmuth. Un alien sin ojos, que depende completamente del olfato y el oído. Me preguntaba cómo se sentiría ser un cazador puro. Me dije, casi riéndome solo. Seguramente se siente como algo parecido a un xenomorfo, o en el mejor de los casos, como un perro salvaje. Subí al techo a altas horas de la madrugada. El aire estaba frío y la ciudad, en su mayoría, dormida. Giré el dial del Omnitrix hasta la silueta de Bestia y lo activé. La transformación fue violenta y desagradable. Sentí como mi columna se arqueaba hacia adelante con fuerza. Los brazos y las piernas se acortaron y se volvieron más densos, terminando en garras pesadas. Un pelaje grueso y anaranjado brotó de mi piel con una sensación de ardor. Mi cara se deformó por completo. La mandíbula se alargó, los ojos dejaron de funcionar y en su lugar el olfato y el oído se amplificaron hasta volverse abrumadores. El mundo dejó de ser visual y se convirtió en un mapa de olores y sonidos. El instinto llegó casi de inmediato. Era agresivo. Primario. Difícil de dominar. Un olor intenso a carne cruda me golpeó desde varias cuadras de distancia. Me arrastró hacia una carnicería que todavía tenía luces encendidas en la parte trasera. Entré de forma torpe y violenta. El olor era demasiado fuerte. Perdí el control. Empecé a destrozar y devorar la carne cruda que había en los mostradores y en la cámara frigorífica. El sabor, en esa forma, no me resultó repugnante, al contrario. Era satisfactorio de una manera animal que me asustó incluso mientras lo hacía. Hubo gritos. El carnicero me vio y entró en pánico. Gritó. Intentó ahuyentarme. Yo, dominado por el instinto, me abalancé con agresividad y lo derribé. Quiso cortarme, lo esquivé, era ágil y aunque no quería lastimarlo, mi ira animal fue más fuerte y de un mordisco le arranqué el brazo y inconforme con eso me abalancé contra él y lo devoré. Me comía a ese pobre hombre. Afuera, algunas personas que todavía deambulaban por la zona a esa hora, incluyendo un par de niños con sus padres, me vieron. Gritaron. Corrieron. El pánico se extendió rápido. A lo lejos, un vehículo grande y negro permanecía estacionado, demasiado quieto frente a la calle de la carnicería. Dentro de lo poco que quedaba de mi conciencia humana pensé, ¿me han estado siguiendo? Escapé antes de que la transformación terminara. Corrí por callejones y trepé por donde pude hasta alejarme lo suficiente. Cuando el Omnitrix se apagó, el regreso a la forma humana fue nauseabundo. Me retorcí en el suelo mientras el pelaje desaparecía y mi cuerpo volvía a su tamaño normal. El asco llegó de inmediato. Corrí a casa, me encerré en el baño y vomité con fuerza. Expulsé restos de carne cruda y sangre, vísceras y huesos. Hasta que ya no quedó nada, el olor y el sabor todavía estaban en mi boca. Me sentí sucio. Culpable. Asqueado de lo que había hecho y de lo que había sentido mientras estaba transformado.
De aquel pobre hombre me sentí culpable. Unos minutos bastaron para que esto terminara en una desgracia. Y aunque ahora me pasaré asqueroso, cuando estaba transformado no fue así. Al contrario, sentí como un alivio y disfruté el sabor de la carne cruda. Me senté en el suelo del baño, temblando. Lloré en silencio. Durante unos minutos me odié por haber perdido el control de esa forma. Pero incluso entonces, una parte de mí todavía quería creer que podía dominarlo. Que si tenía más cuidado la próxima vez, no volvería a ocurrir. Me estaba mintiendo. Y lo sabía. Para entonces ya me había escondido dentro de mi departamento. Cerré todas las cerraduras con llave. Revisé las ventanas. Quería asegurarme de que nadie pudiera entrar. Seguía asqueado y traumatizado por lo que había ocurrido con Bestia. No quería hacerle daño a nadie más. Entonces escuché el ruido afuera. Golpes fuertes en la puerta del edificio. Voces firmes. FBI. Señor Morales, tiene que acompañarnos. Le dijimos que volveríamos. Abra la puerta ahora. El miedo me invadió por completo. No pensé. Corrí hacia la escalera de emergencias y subí al techo lo más rápido que pude. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Abajo se escuchaban más voces y el sonido de pasos subiendo. Grité con la voz entrecortada. No voy a ir con ustedes. Estaba exhausto. El Omnitrix apenas terminaba de recargarse. Sabía que era una locura, pero no veía otra salida. Tuve una idea. Si lograba transformarme en fuego, si lograba controlarlo aunque fuera un poco, tal vez podría elevarme con las ráfagas de calor y escapar, como había visto a Seraben tantas veces. No estaba seguro de que funcionara. No sabía si mi cuerpo aguantaría. Pero tenía que intentarlo. Miré el dispositivo en mi muñeca. Sin dudar más, giré el dial hasta la silueta de fuego y lo activé. El dolor fue inmediato y diferente a todo lo anterior. Un calor insoportable nació desde el centro de mi pecho y se expandió hacia afuera. Sentí como mi piel se desecaraba y se agrietaba. El ardor no era superficial. Venía de adentro, como si la sangre misma se estuviera calentando hasta hervir. Mis brazos se volvieron más delgados y rojizos. Grietas de luz naranja se abrieron a lo largo de la carne. El pecho se expandió y empezó a emitir un resplandor constante. Mi cabeza se deformó. El cabello desapareció y en su lugar surgió una llama viva que se movía sola. Grité. El ardor era tan intenso que por momentos pensé que me estaba consumiendo de verdad. Cada respiración me quemaba la garganta. El Omnitrix ahora brillaba en mi pecho, rodeado de un cuerpo que ya no era carne, sino fuego contenido en forma humanoide. Al principio no pude controlarlo. El calor que desprendía era demasiado. El techo bajo mis pies reaccionó de inmediato al contacto. En segundos la situación se volvió crítica. El fuego se extendió más rápido de lo que esperaba. Grité otra vez, esta vez por el pánico de no poder modular la temperatura de mi propio cuerpo. Abajo se escucharon gritos. Los agentes ya no solo me buscaban, ahora veían exactamente lo que era. Logré impulsarme hacia arriba con una ráfaga de calor. El cuerpo respondió de forma torpe e inestable, pero suficiente para alejarme del edificio. Volé a baja altura, dejando un rastro brillante en la oscuridad, hasta que la ciudad quedó atrás. Cuando finalmente aterricé lejos, en una zona industrial abandonada, el Omnitrix empezó a parpadear. La transformación se revirtió de forma violenta. El fuego se apagó de golpe y mi cuerpo regresó a la forma humana entre convulsiones y dolor residual. La piel me quedó sensible, enrojecida y con una sensación de quemadura profunda aunque ya no hubiera llamas. Me arrastré hasta una esquina oscura y me encogí allí, temblando. Había escapado. Pero esta vez no había forma de ocultarlo. Los agentes me habían visto transformarme. Sabían quién era. Y ahora, ya no había marcha atrás. Después de lo ocurrido me enteré de lo que pasó. Como él estaba literalmente transformado en fuego, el edificio se incendiaba ya que el techo era de madera y como el calor o llamas que desprendían de mi cuerpo ese día quemaron mi casa y la casa de un vecino. Aunque él escapó, yo estaba afuera de la ciudad, ya los agentes sabían quién era yo, me estaban persiguiendo. Perdí a los oficiales de vista. Corrí, me escondí y finalmente logré adentrarme en una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad. Edificios oxidados, ventanas rotas, maleza creciendo entre el concreto agrietado. El silencio allí era casi absoluto. Estaba adolorido. Solo. Abandonado.
Me dejé caer contra una pared de metal frío y me miré las manos. La piel seguía sensible, enrojecida por el calor residual de fuego. Cada movimiento me recordaba lo que había hecho, y lo que había perdido. Mierda, susurré en voz baja. ¿Cómo es posible que solo me queden 2 aliens? Fantasmático y materia gris. Los últimos. Me enrosqué en el suelo, tiritando. El frío de la noche se filtraba entre las estructuras abandonadas. A lo lejos, desde algún vehículo o un radio que alguien había dejado encendido, escuché fragmentos de noticias. Hablaban de un incendio. De una figura en llamas. De un hombre buscado. De testigos. De agentes federales. Decían mi nombre. Yo solo me hundí más entre las sombras, deseando desaparecer de verdad. Parecía poco, pero en ese momento lo único que realmente quería era dejar de existir para el resto del mundo. Que nadie me encontrara. Que nadie me reconociera. Que todo esto simplemente terminara. Dormí en el frío suelo de la fábrica. No fue un sueño real. Fue más bien un estado de agotamiento en el que el dolor y el miedo se mezclaban. Horas después, cuando la luz del amanecer apenas empezaba a filtrarse por los huecos del techo, abrí los ojos. Me senté despacio. Bueno, dije en voz baja, mirando el Omnitrix. Ya no queda mucho de mi vida. Así que probaré el siguiente. Todavía no había experimentado lo que se sentía ser como un fantasma. Curiosamente, ya sabía lo que era ser ignorado y abandonado después de que mi vida se volviera un fracaso, pero desaparecer de forma literal era otra cosa. Siempre quise atravesar paredes. Siempre quise volverme invisible. Y ahora, más que nunca, necesitaba librarme de esos oficiales aunque fuera solo por un momento. Levanté el brazo. El núcleo del Omnitrix brilló con un verde apagado, como si estuviera cansado también. Giré el dial hasta la silueta retorcida de Fantasmático y, sin pensarlo demasiado, lo activé. La transformación fue silenciosa y horrible. No hubo fuego ni huesos rompiéndose de forma violenta. Fue una sensación de disolución. Como si mi cuerpo empezara a perder densidad desde adentro. Sentí como la carne se envolvía fría y translúcida. Mis manos se adelgazaron hasta volverse casi transparentes. El pecho se hundió y se expandió al mismo tiempo, adquiriendo una forma más espectral. Mi cabeza se deformó, la mandíbula se alargó ligeramente y un ojo único, grande y horizontal, se abrió en el centro de la cara mientras el resto de mis rasgos se desvanecían. El dolor no fue agudo. Fue profundo. Existencial. Como si me estuvieran arrancando la sensación de solidez. Como si dejara de pertenecer del todo al mundo físico. Cuando terminó, ya no tocaba el suelo de la misma forma. Mi cuerpo flotaba a apenas unos centímetros. Podía ver a través de mis propias manos. Y cuando extendí un brazo hacia la pared de metal oxidado, lo atravesé. No hubo resistencia. Solo una sensación fría y tirante, como cruzar una corriente de agua densa. Me quedé quieto varios segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. Por fin podía desaparecer. Por fin podía atravesar cualquier obstáculo. Por fin podía esconderme de verdad. Una parte de mí sintió alivio. Otra, un miedo nuevo. El miedo de que, si me quedaba demasiado tiempo en esa forma, tal vez ya no querría, o no podría, volver. Creí que mi forma de fantasma ya era invisible desde el principio. Me equivoqué. Al principio floté por las calles creyendo que nadie podía detectarme. Pasé sobre las personas en la oscuridad, moviéndome entre farolas y callejones. Algunas levantaron la vista. Otras gritaron. Escuché palabras como demonio, demente, ¿qué es esa cosa? No era invisible. Era visible, y aterrador. Me acerqué a un escaparate roto que todavía tenía un espejo medio intacto. Me detuve frente a él. Lo que vi me heló. No era el diseño genial que recordaba de la serie. Era un rostro demoníaco de verdad. Un ojo único, grande y horizontal, brillando con un tono enfermizo. La piel pálida y semitransparente. Una mandíbula alargada que parecía siempre a punto de abrirse. Era un fantasma real. Una presencia que no pertenecía a este mundo. Yo mismo me asusté. Me aterré de mi propia apariencia. Antes de que pudiera procesarlo del todo, escuché el ruido de motores y pasos firmes. Los oficiales habían rastreado la zona. Aparecieron entre las sombras con linternas y equipo especial. Uno de ellos gritó órdenes. Entonces vi la red. Era distinta a una red normal. Más densa.
con un brillo metálico extraño. La lanzaron con precisión. Al principio funcionó. La red se cerró a mi alrededor y sentí una presión violenta, como si intentara anclarme de nuevo a lo físico. Me arrastraron hacia el suelo. Gritaron que me tenían. Por un segundo creí que todo había terminado. Entonces, por puro instinto de supervivencia, algo dentro de mí reaccionó. Activé la transparencia. La invisibilidad real. No supe cómo lo hice. Fue un impulso. Una necesidad desesperada de desaparecer. Mi cuerpo se volvió completamente intangible e invisible al mismo tiempo. La red pasó a través de mí como si ya no existiera. Los agentes gritaron confundidos. Uno intentó agarrarme y su mano atravesó mi torso sin encontrar resistencia. Aproveché el caos. Floté bajo, pegado a las paredes, atravesando estructuras oxidadas y escombros. Escuchaba sus voces cada vez más lejos, buscando, ordenando cerrar perímetros. Parecía que habían perdido el rastro, hasta que el Omnitrix empezó a parpadear. El tiempo se acababa. La transformación se revirtió de golpe en medio de un callejón oscuro entre dos naves industriales. El dolor me atravesó como una descarga. La sensación de recuperar densidad, de volver a tener peso, de que los órganos y la carne se recolocaban a la fuerza. Me retorcí en el suelo, apretando los dientes para no gritar. No tenía tiempo de procesarlo. Me obligué a ponerme de pie aunque las piernas me temblaban. Escuché pasos acercándose de nuevo. Voces. El sonido de radios. Habían notado la fluctuación o simplemente estaban peinando la zona con más agresividad. Corrí, no como un héroe. Como alguien que solo quería seguir vivo un poco más. Me metí entre montones de chatarra, trepé por una estructura semiderruida y me dejé caer al otro lado. Cada músculo me dolía. La respiración me ardía. Pero no me detuve. Finalmente llegué a una de las naves más profundas del complejo industrial. Una que todavía tenía partes del techo intactas y suficientes sombras para ocultarme. Me arrastré hasta un rincón oscuro detrás de maquinaria oxidada y me encogí allí, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Afuera, a lo lejos, todavía se escuchaban voces y el ruido de vehículos. Había logrado refugiarme, por ahora, pero sabía que la persecución no había terminado. Solo se había pausado, y a mí solo me quedaba un alien por probar. Estaba atrapado en la oscuridad, cubierto por la sombra de una estructura oxidada. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del silencio de la zona industrial. A lo lejos, luces tácticas comenzaron a moverse entre los edificios abandonados. No eran policías comunes. Era un equipo de fuerzas especiales. Hombres con equipo táctico completo, movimientos coordinados, armas largas y formación profesional. Llegaban en silencio, peinando el perímetro con precisión. Entonces lo vi. Un agente distinto al resto hablaba con un hombre particular. Reconocí la postura de inmediato. Era el vecino. El exmilitar retirado, aunque ya no estuviera en activo, al parecer seguía colaborando como informante. Escuché fragmentos de la conversación arrastrados por el viento. Hablaban del dispositivo. Del objeto que había llegado meses atrás a un terreno abandonado. Del Omnitrix, el mismo que yo llevaba en la muñeca. Carajo, susurré entre dientes. ¿Ahora qué voy a hacer? No iba a morir allí. No iba a dejar que me convirtieran en un experimento. Por un momento pensé en transformarme en 4 brazos o en XLR8. Uno para pelear. Otro para escapar. Pero recordé el dolor. Recordé lo vulnerable que era durante esos segundos en los que el cuerpo se destrozaba y se reconstruía. Si me rodeaban en plena transformación, no tendría ninguna oportunidad. El pánico me apretaba el pecho. Entonces miré el dial del Omnitrix. Materia gris. No lo elegí porque me gustara. Ni porque quisiera saber qué se sentía. Lo elegí por su inteligencia. Necesitaba una estrategia. Necesitaba pensar más rápido y con más claridad que nunca. Giré el dial y lo activé. La transformación fue más rápida que las anteriores, y un poco menos dolorosa, aunque igual de desagradable. Sentí como mi cuerpo se comprimía de forma violenta. Los huesos se acortaban. La piel se arrugaba y se volvía grisácea. Mi cabeza creció desproporcionadamente mientras el resto de mi cuerpo se reducía hasta volverse pequeño y frágil. El cerebro, eso fue lo más extraño.
Sentí una presión intensa dentro del cráneo, como si de pronto hubiera demasiado espacio y demasiadas conexiones activándose al mismo tiempo. Ideas, cálculos, patrones y posibilidades empezaron a cruzarse a una velocidad absurda. Cuando terminó, era diminuto. Vulnerable físicamente. Pero mi mente trabajaba como nunca antes. En cuestión de segundos evalué el entorno. Montones de chatarra, restos de maquinaria, cables expuestos, contenedores oxidados, productos químicos abandonados en bidones viejos. Mi nuevo intelecto conectó posibilidades casi al instante. No pensé en pelear de frente. Pensé en crear una ventaja. Usando la basura y los restos que me rodeaban, improvisé un dispositivo improvisado con lo que tenía a mano. No era un arma convencional. Era algo diseñado para generar confusión, ruido y una distracción lo suficientemente grande como para abrirme una ruta de escape. La ingeniería y la química básica fluían en mi cabeza con una claridad casi aterradora. En pocos minutos tenía algo funcional entre las manos diminutas. Desde las sombras observé cómo el equipo táctico se acercaba cada vez más a mi posición. El vecino seguía hablando con el agente. Señalaba zonas del complejo. Yo apreté el pequeño dispositivo que había construido. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor de las transformaciones. Ahora se trataba de sobrevivir a ellos. Y por primera vez desde que me puse el Omnitrix, no iba a correr sin un plan. Desde las sombras, con el cuerpo diminuto y la mente acelerada de materia gris, evalué todas las rutas posibles. No había buenas opciones. Me hubiera gustado crear algo más efectivo, un arma de fuego improvisada o algún mecanismo para disparar proyectiles. Pero a mi alrededor solo había basura, restos de maquinaria oxidada y materiales limitados. Considerando el poco tiempo de reacción y lo que realmente tenía a disposición, era casi imposible. Así que improvisé lo que pude. Construí dos dispositivos simples de distracción. Uno diseñado para liberar un gas irritante y otro para generar una densa nube de humo. No eran perfectos. Solo necesitaba unos segundos de confusión. Cuando el equipo táctico se acercó lo suficiente, los activé. El caos fue inmediato. Gritos. Tos. Desorientación. Varios de ellos, calculé que alrededor de una veintena, se cubrieron la cara y perdieron formación por unos momentos. Aproveché ese instante. Corrí entre las piernas de los agentes, usando mi tamaño reducido y la inteligencia acelerada para encontrar los puntos ciegos de su perímetro. Por un segundo, creí que lo iba a lograr. Vi una apertura entre dos vehículos. El exterior del complejo industrial. La oscuridad más allá de los reflectores. Entonces sentí un aguijón seco en la espalda. El impacto fue pequeño, casi insignificante al principio. Luego vino el ardor. Luego la debilidad. Mis extremidades dejaron de responder. Caí sobre mi propio cuerpo diminuto mientras la visión se volvía borrosa. A lo lejos, entre las estructuras, un francotirador había hecho su trabajo. Un dardo tranquilizante. No pude moverme. La transformación se revirtió mientras todavía estaba consciente. Sentí el horrible regreso a mi forma humana. Los huesos estirándose, la piel recuperando densidad, el cerebro dejando atrás esa claridad sobrehumana. El dolor fue intenso, pero ya no tenía fuerzas ni para gritar. Manos con guantes me sujetaron. Voces daban órdenes. Me arrastraron. Sentí como me subían a un vehículo blindado. El metal frío. El cierre de las puertas. El motor arrancando. El gobierno me había capturado. Lo que vino después fue peor que cualquier transformación. Me llevaron a una instalación que no aparecía en ningún mapa. Una base subterránea con pasillos blancos, luces frías y el olor constante a desinfectante. Me quitaron el Omnitrix bajo sedación. Cuando desperté, estaba contenido en una celda de observación con paredes reforzadas y vidrio de un solo sentido. Durante semanas, o meses, el tiempo perdió sentido, me estudiaron. Tomaron muestras de sangre. Escaneos. Pruebas de estrés. Intentos de reactivar el dispositivo usando mi cuerpo como catalizador. A veces me dejaban consciente solo para observarme. Otras veces despertaba con marcas nuevas y la certeza de que habían vuelto a intervenirme mientras dormía. El Omnitrix estaba en otra sala, bajo contención, pero seguía ligado a mí de formas que ni ellos entendían del todo. Cada vez que intentaban forzarlo, yo sentía ecos del dolor de las transformaciones anteriores. Ya no había escape. Ya no había aliens que probar.
Ya no quedaba nadie que me buscara como persona. Solo quedaba el sujeto de estudio. En mis últimos momentos de claridad, recordé las noches en las que todavía creía que podía controlar el poder. Cuando pensaba que el dolor valía la pena. Cuando soñaba con ser más que un fracaso. Ahora entendía la verdad. El Omnitrix nunca fue un regalo. Fue una sentencia. Y yo, solo fui el primer humano lo suficientemente desesperado como para ponérselo. Lentamente fui perdiendo la cordura. Mi cuerpo quedó marcado. Líneas tenues, casi cicatrices, recorrían mi piel en patrones que coincidían con cada alien que había usado. A veces, al cerrar los ojos, todavía recordaba la psicología de cada uno de ellos. La agresividad primitiva de bestia, la frialdad calculadora de materia gris, la sensación de disolución de fantasmático, el ardor constante de fuego, todo seguía ahí, grabado en alguna parte de mí. A veces, sin razón aparente, me comportaba como si todavía tuviera el control. Hacía gestos con las manos que ya no correspondían a un cuerpo humano normal. Mi físico estaba más demacrado, más débil, pero psicológicamente seguía sintiendo un leve impulso. Como si la capacidad del Omnitrix aún habitara dentro de mí. A través del cristal de mi cámara de contención, escuché a varios hombres con trajes blancos y un logo que no reconocí. Hablaban con voz técnica, casi aburrida. El uso continuo del dispositivo genera degeneración cognitiva, trastornos de identidad, secuelas neurológicas y leves mutaciones en la piel y el tejido muscular. Lo etiquetaron como equipo altamente peligroso. En una de las pantallas de la sala de estudios apareció una nota. Según los resultados de la investigación, el uso de este dispositivo no debe exceder una vez por mes. Otra línea, más abajo, me dejó sin aire. La única forma confirmada de retirar el dispositivo del portador es mediante amputación. Caí atónito ante todo lo que veía y escuchaba. Me recosté contra la pared fría de la celda y me repetí una y otra vez, en silencio. Aún tengo el poder, aún puedo escapar, aún hay rastros en mi ADN del Omnitrix, aún puedo. En la última imagen que lograron capturar del dispositivo, antes de sellarlo por completo, aparecía una advertencia en letras claras. Bajo ninguna circunstancia ponerse el dispositivo. Según los resultados de la investigación, el uso de este dispositivo no debe exceder una vez por mes. La única forma confirmada de retirar el dispositivo del portador es mediante amputación. Bajo ninguna circunstancia ponerse el dispositivo. Bajo ninguna circunstancia ponerse el dispositivo. Quiero mencionar que estaré pendiente de las recomendaciones del canal, así como trabajar en futuros vídeos. Como saben, pueden dejarme su historia o recomendación abajo en la caja de comentarios. Yo soy Mr. Franlock y esto es todo por hoy.